Mercedes, muchísimas gracias al museo por invitarme y sobre todo por pergeñar esta idea de congreso renacentista, casi diría yo, ¿no? Donde tenemos una visión transversal tan necesaria desde el mundo del arte, el mundo de la cultura, el mundo de la ciencia, sobre cómo habitamos. Me parece maravilloso y ojalá no solamente hagáis muchas más ediciones, sino que esto se vaya contagiando un poco a la península y tengamos espacios de debate, de reflexión, porque me parece que habéis dado en el clavo. Me encanta formar parte de este proceso y de este primer congreso y vamos allá, porque si no, ya veréis que yo tengo tendencia a enrollarme, así que vamos a ir directos al grano. Entonces, como podéis ver, mi ponencia se llama Somos Naturaleza y vais a ir viendo cómo la raíz de muchas de las crisis que estamos atendiendo en la actualidad, no solamente la crisis climática, la crisis de pérdida de biodiversidad, la crisis económica, social, cultural, a mi juicio tiene mucho que ver con una profunda crisis existencial de nuestra especie. Y esa crisis existencial está muy vinculada a la desconexión de nuestra esencia, que es la naturaleza, que es que somos naturaleza. Y esto es un poco de lo que voy a tratar a lo largo de los siguientes 43 minutos. Pero para empezar, vamos a hacer un ejercicio que me parece fundamental para luego hacer una inmersión en el resto de temas que voy a tocar, que es un ejercicio de humildad y de toma de perspectiva. Porque hablando del Renacimiento, uno de los grandes cambios que hubo desde la Edad Media fue pasar de una visión teocéntrica a una visión antropocéntrica y nos hemos quedado ahí, Y yo creo que ese antropocentrismo nos ha llevado también a tener una arrogancia y a cometer algunos de los peores errores que hemos cometido en la historia de la humanidad. Así que para empezar a absorber los mensajes que os voy a dar, vamos a hacer este ejercicio de humildad, como os digo. Y para ello vamos a hacer un viaje en el tiempo profundo para visitar la historia de nuestro planeta, que se calcula en alrededor de unos 4.500 millones de años. Es una historia tan profunda, tan difícil de asimilar lo que eso representa, 4.500 millones de años, que he comprimido esa historia en un reloj de 24 horas. Así es más fácil relativizar y asimilar un poco dónde estamos nosotros en relación a la historia de nuestro planeta, porque es nuestra historia común también, ¿no? Entonces, lo primero que vemos es cuándo aparece la vida, a las 4 de la mañana, que a mí por lo menos me sorprende porque me parece que es relativamente pronto y de hecho, en cuanto las condiciones fueron mínimamente propicias para que apareciera la vida aparece. Que sepáis que es uno de los grandes misterios de la ciencia, todavía a día de hoy, cómo se inició la vida. Es uno de los grandes agujeros negros, luego hablaremos de otro. Siguiente elemento. ¿Cuándo aparecen los primeros seres pluricelulares? ¿Qué son los seres pluricelulares? Bueno, pues todos los que son visibles, los grandes reinos de la vida, las plantas, los animales, los hongos. Fijaros que desde que aparece la vida hasta que aparecen los primeros seres pluricelulares, eso es alrededor del 75% de la historia de la vida en el planeta. Lo único que había en el planeta, lo único que poblaba nuestro planeta, eran microorganismos unicelulares. Esto es lo primero, ¿no?, que es asombroso, que realmente cuando hablamos de dinosaurios, cuando hablamos de la vida en el pasado, prehistórica e incluso anterior, estamos hablando de la última cuarta parte del reloj. El 75% de la historia de la vida, lo que habitaba el planeta eran las bacterias. Y muchos se preguntarán, bueno, ¿y cómo es que no evolucionó la vida compleja antes? Yo creo que lo vamos a entender. Esto va a ser uno de los mensajes con los que os vais a ir de esta charla. Es la importancia de los microorganismos en nuestra cotidianidad y en la historia de la vida, la importancia que tienen. Entonces, bueno, aparecen esos primeros seres pluricelulares constituidos por más de una célula, las primeras plantas, los primeros peces, aparecen los dinosaurios,
pasamos por 5 grandes extinciones masivas en ese periodo de tiempo, que estamos hablando de miles de millones de años, ese periodo de tiempo. Y luego la pregunta es, ¿cuándo aparece el ser humano, nuestra especie? Hace 4 segundos, ¿no? Ese es ese primer mensaje con este antropocentrismo, 4 segundos que se traducen en 300.000 años, que es lo que se cree que tiene nuestra especie. O sea, que es un periodo razonablemente grande, o por lo menos nos parece grande, pero que en la escala de la historia de la Tierra son 4 segundos. O sea, imaginaros el tiempo, la historia actual y demás, lo sumamente corto que es en relación a la historia de la Tierra. Y ahora vamos a hacer una foto fija de la biodiversidad. ¿Qué es esto de la biodiversidad? La biodiversidad es, en definitiva, todos los seres vivos que pueblan nuestro planeta, todas las especies, la diversidad genética de todos los individuos que conforman una especie, las relaciones que tienen entre ellos y los ecosistemas que forman. Si tomamos una foto fija, nos aparece este árbol de la vida. Fijaros qué bonito, ¿no? Y me encanta el árbol de la vida porque es un árbol filogenético, o sea, que nos habla de la relación evolutiva de unas especies con otras. Así tenemos el tronco del árbol, y yo diría que es el tronco y las raíces, y la extensión es muchísimo más grande que la copa, aunque esté dibujado de esta manera, pero el tronco es el reino Monera, las bacterias, las que poblaron nuestro planeta durante el 75% de la historia de la vida. Luego ya aparece el siguiente reino, tenemos 5 grandes reinos, que son los protistas, y que son los primeros, estos aparecen en ese momento del reloj donde hablamos de que aparecen los primeros seres pluricelulares. Bueno, pues algunos protistas ya están constituidos por más de una célula, tienen células complejas, y a partir de los protistas es donde aparecen los otros 3 grandes reinos de la historia de la vida actual, que son los animales, los hongos y las plantas. Pero tenéis que daros cuenta que esto es una foto fija en la Enciclopedia de la Vida. Es una página, que es la página actual. Porque si os fijáis, el 99,5% de las especies que han poblado nuestro planeta en la historia de la Tierra ya están extintas. O sea, actualmente las que nos acompañan en este viaje por el universo, en nuestro planeta, representa solo un 0,5. Algunos científicos dicen que incluso un 0,2 de todas las especies que ha habido en esa enciclopedia de la vida, ¿no? Esto es solo una foto fija. De esas especies se calculan los científicos que tenemos, o que debe de haber, alrededor de 8,7 millones de especies. Y de esas, solamente hemos descrito entre 1,5 y 2 millones de especies. Es decir, un porcentaje muy pequeño. Hay muchísimas más especies de las que hemos llegado a describir. Con lo cual, eso también, para que os hagáis cargo, ¿no?, de lo que sabemos, porque también se transmite esta información de que sabemos todo. Casi parece que, ¿no?, con la ciencia y la tecnología que tenemos, bueno, sabemos todo. Bueno, pues sabemos muy poco. Otra gran sorpresa, por lo menos a mí me sorprende y creo que a vosotros también, es que el 99,9% de la biodiversidad la conforma el reino Monera. El 99,9% está constituido por bacterias. Y el 0,1% restante de la biodiversidad ya está, sí, conformado por los animales, los hongos, las plantas y los protistas. Como veréis, en términos de biodiversidad, dentro de ese 0,1, los que más biodiversidad aportan son los animales. Y ahora veréis que hay un número verde al lado. Ese número verde se refiere a la biomasa. La biomasa, que suena así como muy científico, es la masa. O sea, si tú coges todos los elefantes de la especie, de una especie determinada, y los pesas, los pones juntos y los pesas, eso es un poco la biomasa. O sea, que nos habla de la densidad de poblaciones y del peso específico de cada uno de esos individuos. En términos de biomasa, esto tiene más sentido. Monera, el reino Monera, ocupa un 13%. A mí me parece una barbaridad si partimos de la base de que estamos hablando de bacterias, de seres microscópicos constituidos por una célula. Y sin embargo, ocupan, imaginaros lo que tiene que haber para que ocupe el 13% de la biomasa de toda la vida.
Lo que le sigue son las plantas, eso sí tiene sentido, ¿no? Que ocupa el 82% de la biomasa. Y luego ya, quedándose muy por detrás, los animales, los hongos y los protistas. Con esto os he querido presentar un poco cómo es la vida, la biodiversidad, cuál es la distribución de esa biodiversidad, qué conocemos, qué no conocemos como elemento de partida. Vale. Y ahora la pregunta es, ¿dónde estamos los seres humanos? Porque empieza la charla diciendo que somos naturaleza. ¿Dónde estamos nosotros? Bueno, en esta imagen que tenéis aquí, acordaros que os dije que Homo sapiens lleva en la Tierra aproximadamente nuestra especie unos 300.000 años, se calcula. Esta imagen nos muestra los últimos 12.000. Es la época geológica en la que nos encontramos actualmente, que se llama el Holoceno, y que empezó cuando terminó la última glaciación. 12.000 años aproximadamente. Y esta es lo que os estoy mostrando, o sea que realmente el 95% de nuestra historia como Homo sapiens es mucho mayor y es anterior, pero aquí es donde aparece el Neolítico, donde empezamos a domesticar a las plantas y a los animales, comienza la escritura, todas las civilizaciones conocidas. Previo a eso es lo que llamamos la prehistoria, es decir, aquí comienza la historia. Y es un poco el referente que tenemos cuando hablamos de historia. 12.000 años, que no es nada. Si 4 segundos representaban en el reloj 300.000 años, imaginaros lo que representan 12.000 años. Aquí lo que podéis ver es que el crecimiento de la población humana es lineal a lo largo de esos 12.000 años, pero llegamos a un punto en el que el crecimiento de la población humana se dispara de forma exponencial. Hasta llegar, pasamos de ser aproximadamente unos 600 millones de personas en 1700, pasamos a ser más de 8.000 millones de personas con un crecimiento absolutamente exponencial. Y la pregunta es, ¿qué pasó? ¿Por qué? ¿Qué ha pasado ahí? Entonces vamos a hacer un zoom a ese momento. A este momento lo llaman los científicos la gran aceleración. ¿Por qué? Porque es el momento en el que se empieza a disparar las curvas de crecimiento no solamente de la población humana, sino de todos los marcadores que nos hablan de nuestro desarrollo, ¿vale? Por ejemplo, el crecimiento del Producto Interior Bruto, las transacciones internacionales, la venta de vehículos a motor, la producción de alimentos, todo se empieza a disparar de forma exponencial. ¿Y por qué? Por la revolución industrial. Habíamos tenido ya previamente años desde la primera revolución industrial, para descubrir los combustibles fósiles, primero el carbón, posteriormente el petróleo, para que se iniciara también esa revolución de la industria con las primeras máquinas, la máquina a vapor, luego el resto de máquinas. Habíamos vivido 2 guerras, como sabéis, las guerras son grandes motivadores también de desarrollo tecnológico, y con la paz de la Segunda Guerra Mundial, poco después de la Segunda Guerra Mundial, las condiciones eran perfectas para que se infiltraran todos esos mecanismos de ¿qué? De explotación de los recursos. Eso es lo que nos permitió empezar a exprimir recursos del entorno, de la naturaleza, para alimentarnos, todo tipo de recursos, para empezar a crecer de manera exponencial, gracias a una energía prácticamente ilimitada, como eran los combustibles fósiles, y al desarrollo de tecnologías y de máquinas. Pero claro, mirar el resto de líneas en color. No nos hablan solamente de nuestro crecimiento, nos hablan del estado del planeta. Esa es la otra cara de la moneda. De repente, todos los marcadores que nos hablan del estado del planeta empiezan a crecer también de manera exponencial y paralela a nuestro crecimiento en cuanto a la destrucción que estamos haciendo del planeta. ¿Y qué nos dicen estos marcadores? El uso del agua, concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera, pérdida de biodiversidad, pérdida de bosques tropicales, aumento de incendios. Entonces es muy importante entender en qué momento comienza esta destrucción, en qué momento empezamos a ocasionar una destrucción del planeta, pero a niveles exponenciales. Tanto es así que hay algunos geólogos que han propuesto que deberíamos de bautizar esta época geológica con el nombre no ya del Holoceno, porque el Holoceno y esa estabilidad climática
de la que habíamos disfrutado para poder desarrollar la agricultura y la ganadería, que se desarrollaron gracias a la estabilidad y a la predecibilidad climática, que eso ya se está acabando y que estamos entrando en una nueva etapa geológica que deberíamos de bautizar con el nombre del antropoceno. Os podéis imaginar por qué, ¿no? Porque a día de hoy el ser humano se ha convertido en la fuerza de la naturaleza que más cambios está ocasionando a escala global. Aquí tenemos también un ejemplo muy gráfico, hablando de biomasa, es que solamente el 6% de la biomasa o del peso combinado de todos los mamíferos del planeta son mamíferos salvajes. El resto lo conformamos los seres humanos y los mamíferos domésticos. Estamos acaparando el planeta y estamos acabando no solamente con las especies, también hay científicos que nos hablan de la 6ª gran extinción masiva de la historia de la Tierra, que la estamos iniciando. La tasa de extinción de especies es 1000 veces la que debería de ser. El cambio climático, que se ha hablado aquí mucho, ya estamos en 1,3 grados por encima de la temperatura preindustrial. La concentración de dióxido de carbono es la más alta que hemos tenido en los últimos 5 millones de años. Es decir, realmente estamos causando un impacto a escala global asombroso en muy poco tiempo. Pero hay un lado positivo, hasta en lo negativo hay un lado positivo, y es el desarrollo tecnológico. El desarrollo tecnológico que nos permitió en el 69, y el científico también, que nos permitió en el año 69 pisar la Luna, salir de la Tierra y observar nuestro planeta con perspectiva. Acordaros de la importancia de la perspectiva, ¿no?, que empezamos al principio. Y a día de hoy tenemos decenas de satélites en órbita que están monitorizando 24/7 la superficie del planeta. ¿Y esto a qué nos ha llevado? Esto nos ha llevado a que, por un lado, como ya hemos hablado, estamos en la situación más crítica en términos de la salud del planeta, pero por otro lado estamos empezando a comprender de una forma inusitada en la historia de la humanidad cómo funciona el planeta en el que vivimos. ¿Y qué sabemos? Y esto es relativamente reciente. Esto es a partir de que salimos a la Luna y empezamos a mirar el planeta con perspectiva. ¿Y qué sabemos? Bueno, sabemos que vivimos en un planeta absolutamente insólito. No solamente desde el punto de vista de que es el único planeta donde existe la vida, sino porque tiene una serie de propiedades nuestro planeta que no encontramos en ningún otro planeta. Propiedades como que, bueno, primero vamos a hablar de la vida a lo largo de ese tiempo profundo, esa historia profunda de 4.000 millones de años, se ha ido infiltrando en la piel de la Tierra, en la piel gaseosa de la atmósfera, en la piel acuática de la hidrosfera, en la piel sólida de la geosfera. Se ha ido infiltrando a lo largo de todo ese tiempo y hoy encontramos vida en todos los rincones de nuestro planeta. Imaginaros que a 5 kilómetros de profundidad, ¿sabéis lo que es eso? 5 kilómetros de profundidad en el suelo encontramos microorganismos. Y todo un mundo que está empezando a descubrir ahora la ciencia, con un metabolismo mucho más ralentizado, pero todo un mundo subterráneo a grandes profundidades que vive, por lo menos sabemos hasta ahora, a 5 kilómetros de profundidad. Pero es que a 15 kilómetros de altura en la atmósfera también encontramos microorganismos. El oxígeno, por ejemplo, tenemos concentraciones de un 20% en la atmósfera, y que se mantiene asombrosamente estable, esa concentración del 20% a lo largo de los últimos millones de años, el oxígeno no debería de formar parte de nuestra atmósfera. De hecho, apenas había oxígeno en la atmósfera primitiva de nuestro planeta. ¿Y de dónde viene el oxígeno? De la vida. Las cianobacterias inventaron la fotosíntesis, no fueron las plantas, fueron las bacterias. Inventaron la fotosíntesis y uno de los desechos de la fotosíntesis era el oxígeno. Empezaron a producir oxígeno, se fue acumulando en la atmósfera. Después de oxidar el hierro, que había grandes cantidades de hierro, pudo ir acumulándose en la atmósfera hasta crear una atmósfera con muchísimo oxígeno que nos permitió a todos los que tenemos un metabolismo oxigénico, a todos los que respiramos oxígeno, poder vivir en este planeta. Pero ha sido la vida la que ha creado ese oxígeno
del que vivimos el resto de formas de vida. Otra característica, bueno, es que la temperatura del Sol se ha calentado un 30% desde que se formó la Tierra, que es una barbaridad. Y sin embargo el planeta se ha ido adaptando a esa temperatura en alza del Sol. El planeta se ha ido adaptando ¿cómo? Gracias a la vida. Hemos llegado a la conclusión de que nuestro planeta es capaz de autorregularse, que la vida se autorregula para crear las condiciones idóneas para sí misma. Esto ya lo dijo un científico llamado James Lovelock en los años 70, algunos de vosotros probablemente habréis oído hablar de él, cuando habló de la teoría Gaia, y en su día fue enormemente criticado por la comunidad científica, y sin embargo en los años 90 se han creado departamentos enteros en grandes universidades, como Stanford, por ejemplo, que se dedican precisamente a esto, a lo que ellos llaman Earth System Science, es decir, una ciencia sistémica del planeta. Empiezan a entender que el planeta es como un sistema, como un organismo vivo, donde todo está interconectado y donde es capaz de autorregularse. Y otra característica, escudos protectores. Vivimos en un universo que no es precisamente, digamos, amigable para la vida, ¿no? Y tenemos que protegernos. Tenemos un escudo magnético, que eso tiene que ver también con el hierro que está en el centro de nuestro planeta y el movimiento de ese hierro en el núcleo del planeta, pero luego tenemos otro escudo que es la capa de ozono. La capa de ozono nos protege de los rayos ultravioletas. Los rayos ultravioletas del Sol producen mutaciones. ¿Sabéis que la vida, antes de que se generara la capa de ozono, no pudo dejar los océanos? Porque el agua protegía de esos rayos ultravioletas. Si hubiese salido a la superficie, los rayos ultravioletas eran demasiado fuertes y hubiera producido demasiadas mutaciones. ¿Y cómo se crea la capa de ozono que nos protege de los rayos ultravioletas? Por la acumulación de oxígeno. Ozono es O3. Es decir, que la propia vida es responsable de haber creado la capa de ozono que permitió que la vida saliese de los océanos y conquistase la tierra firme. Esto es para que os hagáis un poco la idea de cómo funciona el sistema vivo planetario. Y claro, estamos empezando entonces a preguntar, bueno, entonces si ya vemos la Tierra como un organismo, ¿cuáles son las claves de que tenga estas propiedades, ¿no? De que tenga esta capacidad de autorregulación? Una de las claves es que es un planeta maravillosamente interconectado. Esa es una de las claves. Y aquí os voy a dar un ejemplo. Lo que veis ahí es África, es el continente africano. Y lo que veis aquí, como si hubieran trazado, ¿no?, con pintura marrón, lo que veis aquí son 27, ahí falta millones, 27 millones de toneladas de polvo nutritivo son arrastradas por las corrientes atmosféricas hasta Sudamérica, donde precipitan encima del Amazonas en forma de lluvia. Hoy se sabe, porque el suelo del Amazonas tiene una capa de fertilidad muy fina, que es un problema cuando se corta y se intentan poner plantaciones o se intenta poner ganado. Se sabe que la duración de esa fertilidad es muy corta porque apenas tiene profundidad de fertilidad. Se sabe que esa aportación del Sahara es fundamental para producir la riqueza y la biodiversidad del Amazonas. Pero es que a su vez el Amazonas, a través del río más grande del mundo, que es el río Amazonas, fertiliza los océanos, como todos los ríos del mundo. No sé si sabéis que el océano es un gran desierto desde el punto de vista de los nutrientes, porque precipitan al fondo normalmente. Dependen de los seres vivos, como las ballenas, por ejemplo, que comen y defecan en las partes más superficiales, que mueven y mezclan las capas de agua, porque normalmente por la barrera termoalina, que tiene que ver con la concentración de sal y la diferencia de temperatura, no se mezclan las capas profundas con las capas superficiales, y los ríos son fundamentales para llevar nutrientes al océano. ¿Y por qué son tan importantes los nutrientes en el océano? Porque permiten el crecimiento del plancton. Y el plancton, que también son pequeños microorganismos, ese sí, el fitoplancton, es el que produce entre el 50 y el 85% del oxígeno que respiramos. Se ha dicho muchas veces que el Amazonas es el pulmón del planeta. No es verdad. El Amazonas tiene tanta vida y tanta diversidad que consume prácticamente todo el oxígeno que produce. Sin embargo, el plancton, los océanos, sí son los grandes pulmones del planeta y producen esa cantidad.
Pero además forman la base, el plancton, de toda la biodiversidad de los océanos. O sea, es la base de la pirámide trófica, es como las plantas dentro del mundo terrestre. Pero es que además el plancton también es responsable de que los océanos sean uno de los sumideros de carbono más importante que existen. Porque claro, al hacer la fotosíntesis necesitan dióxido de carbono, son sumideros de dióxido de carbono y a través de su actividad ayudan a regular las temperaturas. Y no solo eso, sino que ahora se sabe que el plancton siembra nubes. ¿Cómo que siembra nubes? Bueno, pues parece ser que el plancton emite una sustancia volátil que sube al aire, a la atmósfera, y genera núcleos de condensación, alrededor de los cuales se condensa la humedad para crear nubes. Esto es solo un pequeño ejemplo de esa hiperconexión, pero como estos hay multitud. Cómo la vida, cómo las migraciones de los animales son fundamentales para redistribuir nutrientes por todo el planeta, ¿no? En dirección, además, que es contraria a la física, como por ejemplo los salmones que llevan nutrientes desde los océanos hasta la cabecera de los ríos y alimentan a los bosques que rodean a esos ríos y a la biodiversidad que vive en esas zonas. Como esto hay multitud de ejemplos de esa interconexión asombrosa de nuestro planeta. Pero otro de los grandes cambios también es que en la ciencia, ¿no?, afortunadamente, estamos pasando de un paradigma que todavía es el dominante, un paradigma dentro del mundo de la ciencia mecanicista y cartesiano, que nos ha hecho creer que la naturaleza funciona casi como una máquina, ¿no?, que está exenta de alma, de conciencia, de sintiencia, ¿no?, de esa capacidad Y esta ha sido la visión tradicional de la ciencia y afortunadamente está cambiando. Y ahora os voy a dar algunos ejemplos. Sabemos que nuestro planeta es un planeta profundamente sintiente. Desde las bacterias de las que hablamos, cada bacteria, por supuesto, que puede percibir los estímulos de su entorno y puede reaccionar a esos estímulos. Y a medida que vamos creciendo en complejidad los seres vivos, nuestra cognición, nuestra capacidad para percibir, para reaccionar, para recordar, para imaginar, va también subiendo. Hasta tal punto, el otro agujero negro, el primero que os dije de la ciencia, era cómo empezó la vida, y el segundo agujero negro, que es curioso, es qué es la conciencia. Es decir, el inicio, y no sé si el fin, porque todo es circular, ¿no? Pero ahí tenemos esos dos puntos. Y la gente que estudia la conciencia está empezando a proponer que la conciencia no es algo que resida dentro de tu cerebro. Están empezando a proponer que la conciencia es consustancial al universo como lo es el tiempo y el espacio, y que en todo caso tu cerebro funciona como un receptor de la conciencia. Y en ese sentido lo que dicen es que muchas otras formas de vida exhiben algún tipo de conciencia y la conciencia es gradual, no es sí o no, no es blanco o negro. Hoy sabemos, por ejemplo, que los animales tienen mentes mucho más sofisticadas de lo que pensábamos. Utilizan muchos animales un lenguaje complejo. Tienen muchos animales conciencia de la muerte, es decir, lo que antes utilizábamos para diferenciarnos, ¿no?, para decir, bueno, es que solamente los seres humanos utilizamos herramientas. Sorpresa, no. O sea, es que hasta los insectos, ¿no?, pueden utilizar herramientas, con lo cual hemos ido ampliando nuestro conocimiento de ese mundo, del mundo animal y del mundo de las plantas, y la ciencia de vanguardia nos está obligando a cambiar el paradigma completamente científico de muchos prejuicios y de muchas formas de entender el mundo en el que vivíamos. Muestran empatía, animales como elefantes, cetáceos, incluso muchos pájaros utilizan nombres individuales para llamar a cada uno de los miembros del grupo, ¿no? Muestran altruismo que también era pensado que evolutivamente no tiene sentido, porque ¿para qué vas a gastar tu energía para ayudar a otro si a ti no te reporta ningún beneficio, ¿no? Pensamos que la selección natural eso no lo seleccionaría. Pues estamos viendo cada vez más ejemplos de altruismo y ni siquiera entre miembros de una misma especie.
entre especies diferentes estamos viendo ejercicios de altruismo. Bueno, el uso de herramientas. En el caso de los cetáceos, sabemos que utilizan una especie de sintaxis, encadenan sonidos para formar frases y sabemos que incluso tienen dialectos, dependiendo de la zona donde se encuentren. Hay ahora mismo un proyecto multimillonario de varios años donde están entrando grandes universidades, una inversión enorme, y que está utilizando la inteligencia artificial para tratar de descifrar el idioma de los cachalotes. Y se cree que en unos años es probable que podamos llegar a comunicarnos con los cachalotes. Si estáis interesados, es un proyecto fascinante, se llama Proyecto CETI, como SETI, que es para la búsqueda de vida extraterrestre, CETI con C. Muy interesante. Pero es que en el mundo de la botánica también estamos viviendo una verdadera revolución. Sabíamos que las plantas son fundamentales, son las bases de las pirámides tróficas sobre tierra, son las que generan fertilidad, encontramos medicina en las plantas, sabemos que pueden percibir su entorno, sabemos todas las funciones y propiedades que tienen las plantas, pero es que ahora estamos empezando a ver que las plantas pueden aprender y pueden recordar. ¿Y cómo es esto posible si no tienen un sistema nervioso central? Esto nos está obligando a replantearnos cómo categorizamos la vida, ¿no? Pero estos son experimentos científicos con papers publicados en revistas científicas prestigiosas. Sabemos que se comunican entre ellas continuamente a través del aire y a través de las raíces y que pueden tomar decisiones. Y sabemos también que forman superorganismos. Esto es muy importante porque también la visión que hemos heredado, el darwinismo social, que tanto impacto tuvo en el siglo XIX y en el colonialismo y en la supervivencia del más apto, nos hizo creer que la naturaleza era colmillos y garras, y que todo era competitividad, y que todo era violencia, y que todo era la lucha por la supervivencia. Y sin embargo ahora nos damos cuenta que la cooperación y la colaboración ha tenido un rol muchísimo más importante en la historia de la vida en el planeta. Un ejemplo maravilloso es cómo ahora sabemos, gracias al trabajo de una mujer, muchos de estos cambios de paradigma, muchos de estos descubrimientos que nos obligan a repensar las cosas, curiosamente han venido de la mano de mujeres, solamente dejarlo ahí. Bueno, el caso es que una mujer llamada Suzanne Simard empezó a descubrirnos que los bosques por debajo están extraordinariamente comunicados a través de una red que se asemeja a la red neuronal por su complejidad y porque está continuamente mandando mensajes químicos y mensajes eléctricos que permiten a todos los árboles comunicarse entre sí e incluso ayudarse. Cuando un árbol está sufriendo, hemos visto que árboles, lo que se llaman árboles madre, que son más fuertes y más viejos, puede alimentar a esos árboles, puede avisar cuando viene una infección, puede ayudarlas a luchar contra esa infección. ¿Y sabéis cómo se crea esa red complejísima? A través de los hongos y de una cooperación con los hongos, a través de lo que se llaman micorrizas. Las plantas que antes eran algas conquistaron la tierra firme porque los hongos les prestaron las raíces. Las plantas todavía no habían desarrollado las raíces cuando establecieron un pacto que todavía a día de hoy dura con los hongos, para que los hongos les dieran nutrientes y las plantas a cambio les daban el azúcar que construían a través de la fotosíntesis. Y el mundo de los hongos, bueno, el mundo de los hongos también es un mundo en el que estamos empezando a entrar, un mundo absolutamente increíble y un mundo muy desconocido. También sabemos que los hongos sienten y son todavía menos complejos que las plantas en términos de la diferenciación de los tejidos y demás, que exploran y que incluso resuelven problemas. Fijaros que en Japón los ingenieros jefes, un grupo de ingenieros trabajando en Japón para diseñar redes de transporte hipereficientes que hasta ese momento estaban utilizando softwares muy caros y muy complejos, están usando ahora al moho mucilaginoso. Porque el moho, poniéndole en los nodos de transporte, poniéndole alimento,
puede hacer una red de transporte hiper eficiente. Esto para hablar de cómo pueden resolver problemas, ¿no? Y cómo las capacidades van mucho más allá de lo que imaginábamos. Y bueno, los protagonistas ocultos. Aquí volvemos otra vez al principio. Yo ahora entiendo el mundo como una especie de océano de microorganismos. Ellos son los que verdaderamente mandan. Ellos son los que han inventado los principales procesos metabólicos, desde la fotosíntesis, la respiración oxigénica, el movimiento. Ellos son los que están dentro y sobre nosotros. Están en el agua, miles de millones, están en el aire, están en la tierra. Son responsables de los principales ciclos biogeoquímicos, que son fundamentales porque es cómo se mueve y se cicla, igual que está el ciclo hídrico del agua, está el ciclo del carbono, el ciclo del nitrógeno, el ciclo del fósforo, y los que aceleran esa circularidad, ese movimiento, esa biodisponibilidad para que estén disponibles para la vida estos nutrientes que son esenciales, son los microorganismos. Entonces podríamos decir que en el fondo el resto de los reinos somos como una guinda en el pastel. Pero el pastel realmente, la vida realmente, el pulso de la vida está llevada por los microorganismos. Y aquí, una vez más, ya hemos visitado un poco los grandes reinos. La pregunta es, ¿y qué somos nosotros? ¿Qué es el ser humano en toda esta ciencia de vanguardia, ¿no? en todos estos nuevos descubrimientos? Bueno, pues somos naturaleza. No solamente somos naturaleza, sino que somos universo, porque estamos literalmente hechos de polvo de estrellas, y ya sé que esta es una frase muy manida, pero es que es verdad. Es decir, los elementos de los que estamos constituidos, el oxígeno, el nitrógeno, el carbono, el fósforo, fueron elementos cocinados en el corazón de estrellas mucho antes de que se creara el sistema solar. Estrellas que cuando explotaron en supernovas dispersaron todos estos elementos por el universo. Es decir, que tú ahora mismo puedes tener dentro de ti átomos que fueron creados hace miles de millones de años en el corazón de estrellas. Somos vida porque somos el resultado de ese viaje de 4.000 millones de años. Somos el resultado de ese viaje de 4.000 millones de años. Y nosotros estamos aquí y ahora como una especie más, pero dentro de nosotros está toda esa gran historia que nos configura y que nos hace. Somos conexión porque nos alimentamos de alimentos que están en la naturaleza, respiramos el oxígeno que generan las plantas, exhalamos el dióxido de carbono que utilizan luego las plantas y las algas. Tenemos en nosotros moléculas de agua que quizá en el pasado formaron parte de dinosaurios. Estamos absolutamente conectados. Somos ecosistemas porque se sabe que tenemos más microorganismos dentro de nosotros y sobre nosotros que células propias. Tenemos más bacterias, protozoos, hongos en número que células propias. Es decir, y dependemos de ellas además, ¿eh? No podemos no tenerlas. Ahora se ha puesto muy de moda todo el tema digestivo, ¿no? De la flora intestinal. Es que crean vitaminas, entrenan a nuestro sistema inmunológico, ayudan con nuestros estados de ánimo. Hay una compenetración profunda y nuestras células están formadas por una simbiosis antigua que se generó entre bacterias diferentes, ¿no? La célula compleja nace por una antigua simbiosis entre diferentes bacterias. Somos familia porque también la ciencia nos habla de una bacteria hipotética llamada LUCA, que quiere decir Last Universal Common Ancestor, que es el ancestro común universal a todas las formas de vida. Nuestra gran madre es una bacteria de hace miles de millones de años, no nuestra, de todas las formas de vida que han habitado este planeta. Por eso compartimos ADN, compartimos procesos metabólicos, es decir, somos familia con todas las formas de vida que hay. Y somos equilibrio porque, tal y como ocurre con los ecosistemas, sufrimos cuando no estamos en equilibrio. Sufrimos emocionalmente, sufrimos físicamente, sufrimos en todos los sentidos cuando no hay equilibrio a nuestro alrededor, tal y como lo hacen los ecosistemas. Y sin embargo, estamos en uno de los momentos de mayor desnaturalización que hemos vivido en la historia de la humanidad. Tanto es así que hasta se le ha dado un nombre,
que se llama déficit de naturaleza. Y hoy se sabe, desde el mundo de la ciencia y de la medicina, que esa falta de contacto con la naturaleza, con el aire puro, con los paisajes abiertos, con el horizonte, es decir, crecer en contextos urbanitas sin pisar la tierra, viendo cemento alrededor de ti, no pudiendo otear el universo, no pudiendo ver las estrellas por la noche, no pudiendo oler los olores de la naturaleza, no pudiendo meter tus manos en la tierra. Se sabe que todo ello tiene efectos directos sobre nuestra salud. Está muy relacionado con trastornos de conducta y emocionales que estamos viendo cada vez más que van al alza en los jóvenes y en los adolescentes. Está relacionado con muchas enfermedades autoinmunes que también van al alza. Acordaros que os dije que los microorganismos que nos pueblan enseñan a nuestro sistema inmune. Y al final ese miedo de, ay, lávate las manos, ay, que se manche el niño, que no se manche. Bueno, pues eso se ve que ese déficit de naturaleza nos hace mucho más susceptibles inmunológicamente, porque no estamos entrenando a nuestro sistema inmune. Está muy relacionado con las alergias que van al alza, con la obesidad, las infecciones zoonóticas como el COVID también. Y sabemos que nos lleva a una creciente neurosis, agresividad. Mucha de la agresividad que estamos viendo tiene que ver también esa polarización con la desnaturalización, porque al final los baños de bosque, la naturaleza, una vida mucho más acompasada con los ritmos de la naturaleza equilibran. Y sin embargo esa desconexión te hace más nervioso, más ansioso, más agresivo y también más fácilmente manipulable. Y luego vamos a ver por qué, ¿no? Porque vamos a hablar también de educación. Y entonces aquí yo os lanzo la pregunta. ¿Cómo es posible, si hemos visto que la humanidad es naturaleza, es parte del sistema vivo planetario, que somos depositarios de un legado extraordinario porque esa capacidad de reflexión, esa conciencia quizá llevada en algunos sentidos a su máximo exponente, eso no nos pertenece? Eso es un legado de la vida. Es un legado de esos 4.000 millones de años, de esa pulsión, de ese fenómeno vital que ha conquistado lo que ha conquistado y de lo que nosotros somos depositarios. ¿Cómo es posible que no pongamos eso, esas herramientas extraordinarias que le permiten a la naturaleza y al universo pensarse a sí mismo, que no las pongamos al servicio de la vida, sino al servicio de la destrucción de la vida y de nuestra autodestrucción? De haber generado un espejismo, un laberinto en el cual estamos cada vez más perdidos. Y entonces la pregunta es, ¿pero cómo salimos de eso? ¿Cómo podemos salir de eso? Porque todo nos está condicionando. ¿Cómo funciona el mundo? ¿Cómo funciona la economía? ¿Cómo funciona la sociedad? ¿Cuál es la solución? ¿Cuáles son los asideros? ¿Cómo podemos salir de ahí? La naturaleza, una vez más, es la solución. Pensad que durante esos 4.000 millones de años la naturaleza ha sido un enorme laboratorio que a través de la prueba y del error ha ido generando la diversidad, la creatividad que ha generado soluciones, alberga soluciones que sobrepasan con mucho nuestra concepción de lo posible. Y afortunadamente, en los años 90, también de la mano de una mujer llamada Janine Benyus, surge una nueva disciplina que se llama biomímesis. Biomímesis. ¿Y esto qué quiere decir? Imitar a la naturaleza. Esta disciplina ya desde los años 90 está muy avanzada, hay diferentes centros en todo el mundo y lo que hacen es que desde el ámbito de la forma, desde el ámbito de la función y desde el ámbito de los sistemas, imitan a la naturaleza. Y este es un ejemplo muy bueno, el martín pescador. Fijaros que el ingeniero jefe y este sí es el ingeniero jefe, del tren bala, también en Japón, muchos ejemplos en Japón, pero el ingeniero jefe del tren bala, con los prototipos primeros que se hicieron, cuando el tren entraba en los túneles, había muchísimos problemas, porque al cambiar la densidad del aire, el tren vibraba, perdía en eficiencia energética, de velocidad, bueno, tenía problemas el prototipo. Y este hombre, que era un ornitólogo aficionado, pensó en la cabeza del martín pescador. Y dijo, bueno, un martín pescador no solamente es que cambie la densidad del aire, es que cambia de elemento. Y sin embargo, cuando se tira al agua, apenas salpica,
prácticamente no cambia la trayectoria, muestra una enorme eficiencia energética y de la fuerza y del movimiento, y aplicó la cabeza del Martín Pescador a la cabecera de los trenes, que por supuesto no solamente solucionaron todos los problemas de los prototipos, sino que ganaron en muchísimos otros sentidos. Imaginaros cómo podrían ser unas ciudades del futuro mucho más biomiméticas. Se está empezando a pensar en edificios como organismos. Edificios, ya os he dicho biomímesis, aplicada en este caso no a la forma sino a la función, que como un termitero puedan mantener la temperatura interior inalterable con una fluctuación de apenas 1 grado, arriba y abajo, con una humedad relativa enormemente estable, cuando la diferencia del día a la noche en los lugares donde están estos termiteros construidos es de 40 grados. ¿Y cómo lo hacen? Gracias a la geotermia, al movimiento del aire por todos esos túneles que construyen. Entonces, imaginaros construir edificios muchísimo más eficientes, con biomateriales, imitando la naturaleza, que sean capaces de reciclar su propia agua para volver a utilizarla, reutilizarla, que generen su propia energía, que compartan en red la energía de más con el resto de la ciudad, que debería de ser diseñada también como un ecosistema, y siempre ya a partir de ahora para el bienestar integral humano y del entorno que nos sustenta. Ya no lo podemos separar. Cualquier cosa que se haga solamente pensando en los seres humanos vendrá más tarde para castigarnos de una manera mucho más fuerte de lo que nos podamos imaginar. No podemos ir en contra de lo que nos sostiene, de lo que nos alberga, de lo que habitamos. Y también tenemos que ayudar a sanar a la naturaleza, porque la naturaleza, como hemos visto antes, está extremadamente dañada. Daros un ejemplo. Hemos perdido a nivel global los humedales. ¿Qué porcentaje de humedales pensáis vosotros que hemos perdido a escala global? El 80% de los humedales. Los humedales son los riñones del planeta. No solamente son enormes sumideros de dióxido de carbono, es decir, que nos ayudan también en esa lucha contra el cambio climático, no solamente son criaderos de insectos, de anfibios, de peces, de aves, de absolutamente todo tipo de animales, sino que filtran y limpian el agua. Son fundamentales, hemos perdido el 80%. También dentro del campo de la ecología y de la biología hay muchos descubrimientos que están ocurriendo en las últimas décadas absolutamente maravillosos, que están redibujando cómo funciona la naturaleza y los ecosistemas. En tiempos de mi padre se hablaba de alimañas y se pensaba que los depredadores, ¿para qué servían? ¿Para competir con nosotros? Bueno, vamos a eliminarlos, ¿no? Porque no sirven para nada. Hoy se sabe que los depredadores, muchos depredadores, son especies clave, que tienen una importancia enorme en los ecosistemas. Su presencia produce un efecto que es lo contrario de una pirámide trófica, que es lo que los de mi generación estudiamos en la universidad, ¿no? Que va de abajo arriba y tenemos las plantas, los consumidores primarios, consumidores secundarios, los depredadores, que están ahí aprovechándose un poquito de todo, ¿no? No, es que los depredadores producen lo que se llaman cascadas tróficas. Hay un vídeo maravilloso que también os invito a buscar, que es sobre cómo los lobos cambiaron el curso de los ríos en Yellowstone, que debéis de buscarlo, ¿no? Y eso es lo que es una cascada trófica y eso es lo que es una especie clave. Conectividad. Sabemos, acordaros, ¿no?, que cómo funciona la vida. La conexión es fundamental. No podemos conservar espacios en grandes espacios protegidos como si los tuviésemos en tarros de cristal, cerramos la tapa, bueno, esto ya está conectado. La vida es conexión. Corredores, es fundamental. Si no hacemos corredores, si no permitimos que la vida surja más allá de esos espacios naturales protegidos, no servirá de nada los esfuerzos que estamos haciendo. Restauración de todos los ecosistemas que hemos ido perdiendo, soluciones climáticas naturales. Se me ha acabado el tiempo, entonces voy a ir un poquito más rápido, pero ya casi hemos acabado, ¿no? Y por supuesto, otra de las claves, además de ayudar a sanar a la naturaleza, además de imitar a la naturaleza, la educación. Pensad que en cada bebé está todo el potencial humano.
y que sin embargo el sistema educativo que tenemos es un sistema que viene del siglo XIX, apenas ha cambiado desde el siglo XIX, que estaba orientado a que de ese sistema salieran personas dóciles que pudiesen hacer trabajos repetitivos sin cuestionar demasiado la autoridad, y que está orientado a que a meter a niños en un sistema que en muchos sentidos se parece a una cárcel si lo pensáis fríamente, con unos horarios de entrada y de salida, con unas asignaturas que casi no tienen relación entre ellas, cuando en realidad en la vida todo es interconexión, todo es multidisciplinar, donde compiten unos con otros, donde se les marca si lo han hecho bien o mal, no sabemos muy bien en función de qué. Y lo que estamos viendo es que los niños, que su naturaleza es sumamente curiosa, cuando entran en el sistema educativo a los pocos años van perdiendo ese hambre por conocer y esa curiosidad. Antes una mujer hizo una pregunta muy valiosa y muy importante, que es que los seres humanos somos malos por naturaleza, somos egoístas por naturaleza, destructivos. Es que si no es el petróleo será otra cosa. Bueno, pues yo aquí os quiero desvelar algo también maravilloso, que es que durante el 95% de nuestra historia, cuando éramos cazadores-recolectores, no éramos así. Esto también es un mito que nos han alimentado para hacernos creer que nuestra naturaleza es así, que venimos así de fábrica. Bueno, pues las tribus que todavía nos quedan, que son muy pocas, cazadoras-recolectoras, que todavía no han descubierto lo que significa acumular, ya sea a través de la agricultura, de la ganadería e incluso cazando, acumular, que son los que viven en el momento cazando y recogiendo de la naturaleza lo que la naturaleza les provee. Bueno, no tienen jerarquías, los niños juegan el 100% del tiempo y están en contextos peligrosos. Nadie manda a nadie, nadie le dice lo que tiene que hacer. La autoestima y el sentido de plenitud y de felicidad es que muchos de los trastornos que sufrimos ni siquiera los conocen. Juegan durante su vida adulta, ellos no entienden cómo que trabajar. Para ellos su trabajo es algo que les apasiona y se van dibujando durante su niñez, adolescencia, se va detectando cuáles son sus dones y ellos van ocupándose su lugar en función de los dones que tienen. Ojo que eso fue el 95% de nuestra historia en la Tierra. Eso yo creo que habla más de nuestra naturaleza que lo actual, que está mucho más mediado por la cultura y por lo que hemos aprendido que por nuestra verdadera naturaleza. Entonces, fundamental que empecemos a darle la vuelta al sistema educativo. Es verdad que hay centros de educación alternativa, pero no todo el mundo puede acceder a ellos. Ha llegado la hora de que repensemos cómo educamos a nuestros niños. ¿Para qué? Para que puedan desarrollar todo su potencial, para que la palabra educar esté a la altura de su raíz etimológica, que es educere, y que quiere decir acompañar. No meter en una cabecita lo que tú quieras porque está vacía, sino acompañar en el viaje de crecer a una pequeña persona para ayudarle a detectar cuál es su vocación y cuáles son sus dones. ¿Por qué la mayoría de la gente adulta no sabe cuál es su vocación? Porque nos han robado también la autoestima y cómo ser y cómo estar en el mundo a través de un sistema que está orientado hacia eso. Valores, sensibilidad, creatividad. El ser humano es sumamente creativo. Educación para fomentar la libertad y el espíritu crítico. Cada vez tenemos menos criterios, somos más fácilmente manipulables, así que la educación es absolutamente troncal. Y por supuesto, reconectar, ya en nuestra vida adulta, salir más a la naturaleza. Y aquí también quiero compartir con vosotros, casi hemos acabado, pero un tema que yo le he dado muchas vueltas como bióloga. Digo, ¿cómo es posible que en biología debe de ser de las únicas ciencias en las que no hay un acuerdo, un consenso en cuanto al objeto de su estudio, en cuanto a definir qué es la vida? ¿Qué es la vida? Es muy difícil de definir. Se suelen poner unos parámetros, bueno, tiene que reproducirse, tiene que una serie de cosas, pero siempre hay excepciones a la regla, como por ejemplo los virus, ¿no? Que no están estrictamente vivos, pero sin embargo forman parte de esa biodiversidad y de esos procesos. Entonces, claro, dándole vueltas digo, ¿y por qué no? ¿Por qué es tan difícil de definir? Quizás sea porque la vida no es algo. Y con esa visión mecanicista que hemos heredado, ¿no? Esa forma de ver al mundo como si fueran máquinas, lo que nos rodean y demás,
No nos hemos dado cuenta de que la vida en realidad es un verbo, es un acontecer, es una pulsión, es una fuerza, es algo que hace. Y por otro lado, también nos damos cuenta de que en el mundo todo al final es un océano y es un flujo de materia, información y energía. Esas son las tres claves de todo lo que nos rodea. Y cuando tenemos, por ejemplo, un ser vivo como una ballena, al final es como una especie de vórtice de orden de esa energía, de esa materia y de esa información. Entonces es una forma muy diferente, como el Matrix, ¿os acordáis, no? Cuando sale de la Matrix y ve que todos son números. Es una forma muy diferente de ver la realidad, como un océano donde todo, compartimos todo y donde todo fluye y donde las formas de vida son vórtices de orden. Asombro, curiosidad, respeto y amor. Fundamental para relacionarnos con el mundo que nos rodea y con nosotros mismos. Y acabamos, por supuesto, con cuál es el mensaje de todo esto, por dónde empezamos, que también era una pregunta que se barajó en la mesa previa. Y efectivamente el compañero habló de ello, hay que empezar por uno mismo. Hay que empezar por uno mismo, pero mucho más allá de tu casa, de tu vecindario, hay que empezar por esto que tenemos aquí. Esto que nos han dado, este avatar que nos han dado para vivir esta vida única, esta experiencia única. Hay que empezar por sentarse y preguntarse, ¿yo estoy haciendo lo que yo me imaginaba cuando yo era un niño? ¿Con lo que yo soñaba? ¿Está la vida realmente a la altura de todo lo que yo creo que podría y debería de ser? Empezar a tratar de romper, ¿no? De ser rebeldes con el sistema que nos dice cómo hay que ser, cómo hay que encajar para vivir a la altura de todo nuestro potencial. Buscando mucho más espacios para el silencio interior, para explorarnos. Ahora parece que está de moda, ¿no? Todo el mindfulness, el yoga. Es fundamental encontrar espacio para conocer nuestra propia naturaleza. ¿Cómo nos vamos a relacionar con la naturaleza si no nos relacionamos ni con nosotros mismos? Nosotros tenemos que ser el cambio que queremos ver en el mundo. Tenemos que empezar por amarnos, por respetarnos, por celebrarnos, por tener una gratitud profunda de lo que representa después de 4.000 millones de años de evolución de la vida en este planeta, que tengas el regalo asombroso, el don extraordinario de estar aquí, de comunicarte, de ver, de disfrutar, de ser feliz. De eso se trata la vida. La vida debería de ser un juego, en el mejor sentido de la palabra. Y hoy día nos dicen que lo lúdico está mal visto. ¿Por qué? Porque es una pérdida de tiempo. Oye, perdone, ¿cómo que una pérdida de tiempo? ¿Es que todo tiene que ser productivo? Viva lo inútil, porque es lo más útil en realidad. Y los artistas lo saben muy bien. Y esto es el resumen ya de todo. ¿Cuál debería de ser entonces nuestra relación con nuestro maravilloso hogar, con nuestro planeta, que apenas conocemos todavía, que es una joya azul suspendida en el universo, que alberga enormes misterios y que nos alimenta, nos acoge, nos amamanta, nos dice todos los días que no estamos solos, solo se trata de reconectar? ¿Cuál debería de ser en realidad nuestra relación? La de extraer, explotar, para luego devolverle basura y destrucción. Nuestro objetivo tendría que ser reintegrarnos en la biosfera, en el planeta, como una especie más, una especie extraordinaria que ponga sus dones al servicio de la vida. ¿Y cómo lo hacemos? De forma biomimética. La Biblioteca de Alejandría, elevada al requetecubo, ya está ahí. Nos está indicando el camino. La naturaleza es el mapa de vuelta a casa. ¿Y cómo? Regenerando. Tenemos que ayudar a que la naturaleza se sane, a que el planeta se sane para que ella nos ayude a sanarnos a nosotros. Todo en la naturaleza es bidireccional. Todo es yo te doy, tú me das. Todo. En el momento en el que uno desconecta es la muerte o es el cáncer, ¿no? como enfermedad también de desconexión. Y eso nos traerá abundancia, plenitud, biodiversidad y bienestar. Muchas gracias.